Podcast de San Roque Ciudad. La creación del programa Contame, que fue un programa que se planificó a principios de año. Es una sigla, también. ¿no? Contame. Ajá. Programa de contención transitoria asistencial para mujeres en emergencia. Bastante largo. Sí, pero bueno, la sigla es muy novedosa. Fíjense, Dani, lo que es cuando uno planifica políticas de fondo. A veces uno entiende que los municipios están para resolver de forma cotidiana la coyuntura, el traslado de la vecina, el medicamento, el cemento. Y la verdad que el municipio también tiene que tomar políticas de fondo y políticas transversales que después nos trasciendan como gestión. Digo, nosotros vinimos a cambiar el paradigma a nivel local. Y para cambiar el paradigma uno tiene que planificar políticas que nos trasciendan. El Contame fue un programa que surgió, como lo dicen las siglas, con la finalidad de dar un sustento económico a las mujeres que tienen emergencia o que sufren violencia de género. La mujer realiza la denuncia, después de la denuncia se acerca a la Secretaría de Desarrollo Social, nosotros le hacemos todo el proceso de acompañamiento legal, el proceso de acompañamiento psicológico, trabajamos en conjunto con el hospital. La contención, en esto. digamos. Y también hay que darle un proceso de contención económica. Muchas veces el sometimiento va desde la razón de dónde te vas a ir si no tenés dónde ir, dónde vas a caer muerta, qué vas a hacer de tu vida, qué vas a hacer con los chicos. La presión y la angustia económica que sufre la mujer más allá de la violencia también es una limitante a la hora de tomar la decisión de la separación del vínculo. Y entonces ahí el municipio toma la decisión, para mí correcta, de solventar económicamente a ese grupo familiar hasta que ella logre independizarse económicamente. Es bimestral, es decir, durante 2 meses el municipio le da el soporte económico, porque es el tiempo que nosotros como gestión tardamos en vincularla con un programa nacional. Asignación universal por hijo, pensión no contributiva, jubilación, etcétera, etcétera, lo que le corresponde al beneficiario. Ahí es importante, Dani, digo, se viene trabajando. Esta política de Estado, somos el único municipio a nivel nacional que tiene una política de estas características. Yo quiero que se tome dimensión de esto, digo, el único municipio que estableció una política de estas características a nivel nacional. Nosotros la empezamos en el mes de abril y ahora el mes de junio, a fines del mes de junio, el gobierno nacional tomó una medida similar de las mismas características y con la misma finalidad. Qué lindo. Entonces quiere decir que tan errados en el diagnóstico y en la ejecución de la política no estamos. No estaban, claro. Lamentablemente tenemos que decir que esta política es activa. Quiere decir que hay muchos casos de violencia de género a nivel local que son beneficiarios directos de esta política. Lo mejor que puede hacer con el Contame es que el día de mañana desaparezca, que el día de mañana no haya violencia de género. Tipo los comedores, ¿no? Tipo los comedores. La finalidad máxima de un comedor o de un programa de esta característica tiene que ser desaparecer. Tiene que ser que haya una solución superadora o una desaparición de la problemática de fondo. O sea, es un paliativo, digamos. Es un paliativo, pero es un paliativo real. No es circo, no es algo efímero, no es una solución que es para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, es una solución de fondo. Que el día de mañana tiene que desaparecer, que el día de mañana la gente tiene que tomar conciencia que esta problemática la erradicamos entre todos y para eso tiene que haber un trabajo mancomunado del común de la sociedad. Claro. Ahora, en este tiempo y hablando un poco, no de estadísticas reales o exactas, digamos, pero seguramente habrán tenido el concurso varios casos, ¿no? Sí, hubo un incremento exponencial de las cantidades de cuestiones por violencia de género, de maltrato infantil, etcétera, etcétera. Yo creo que la situación del aislamiento y el agotamiento social respecto a esta situación... El estar juntos del núcleo familiar también llevó seguramente a un cóctel explosivo en algunos casos, ¿no? Sí, la situación económica que en muchos grupos familiares se vio sin lugar a dudas empeorada y terminan reaccionando de las peores formas con los grupos familiares, que es la peor decisión que pueden tomar por sí mismos. Nosotros entendemos que la situación es grave, entendemos que es un cambio del paradigma mundial, digamos, el mundo está cambiando, el mundo se está transformando, San Roque no es ajeno a esta realidad, pero nosotros tenemos que entender que la contención social tiene que ser parte de un trabajo mancomunado. El otro día yo hablaba con una vecina que fue a plantear una situación particular, que no viene al caso y que no la voy a transmitir. Digo, eso es lo importante, que el vecino, que el sanroqueño en su conjunto entienda que es parte de la solución. Claro. El Estado puede establecer políticas buenas, malas o regulares. Y después puede haber comisiones o otras instituciones que ejecuten políticas en la misma similitud. Pero ahora, si el ciudadano está comprometido con la realidad, si el ciudadano toma la decisión de decir, mira, esta cuestión que le pasa a mi vecino no es normal, no puede estar sucediendo esto, y va y denuncia, es partícipe de la solución. Claro. Y a lo sumo es partícipe de la no solución y después poder salir y decir, me fui, planteé esto en el municipio, no me dieron ninguna respuesta. Ahí hay cuestiones que son tangibles y que son intangibles, Dani, digo. Nosotros tenemos, el municipio es amplio, hay cuestiones tangibles como son las cuestiones que realiza la Secretaría de Obras y Urbanismo, o servicios públicos, que vos salís a la calle y ves la obra en el Zarzo, ves la obra en el balneario municipal, ves la obra al lado de la escuela o del Instituto de Formación Docente, etcétera. Y después las cuestiones de la Secretaría de Desarrollo Social casi siempre son más intangibles, digo. Claro. Hay todo un trabajo de fondo que es un cambio de paradigma sin lugar a dudas, que hay una decisión política muy clara por parte del intendente sobre esto,
pero que por ahí no se vive y no se vivencia de forma cotidiana, y que si uno no sale y sociabiliza la información, si uno no sale y cuenta, parece que no se está trabajando en la temática, y la realidad es que hay un trabajo muy muy importante, digo, desde esto que te contaba hoy, que somos el único municipio con una política de estas características, hasta por programas de fortalecimiento a comedores y merenderos, hasta programas de fortalecimiento a los clubes. Hay todo un trabajo desarrollado de fondo que yo sé que el día de mañana va a rendir sus frutos. Está bueno, claro. Con respecto a este trabajo en construcción también de concientización, en una oportunidad tuvimos nosotros contacto directo con el juez de San Roque, Daniel Curatola, y hablamos acerca de este alto índice que hay en San Roque, en donde expresaba, digamos, que se acerquen. ¿Qué mensaje diría a esas personas que están pasando esta situación? ¿Cómo acercarse? ¿Con quiénes? ¿Hay un grupo de personas, un gabinete en el desarrollo que están trabajando? Sí. ¿Se puede hacer más precisión con esto para que también tengan conocimiento y se acerquen? Porque la verdad que escuchándote, después teniendo en contacto con gente, el índice en San Roque es elevado, en donde que ya creo que se toman como moda y estamos concientizando. Esto es lo que surgió el convenio con Tobarangá de una parte de una obra, en donde se tomó como monólogo de una interpretación de una joven, donde expresaba justamente realidades muy concretas. ¿Qué mensaje o cómo podrían hacer aquellas personas que padecen esta situación? Bueno, antes que nada le quiero agradecer a Sofía Montenegro, que fue la encargada de hacer esa representación. Sí. La situación fue esta: nosotros cuando planificamos a principio de año las políticas sobre género, lo que decíamos era que había que hacer una instalación de la temática. Teníamos que lograr que a nivel local haya un quiebre sobre la temática, haya un nivel de discusión y de entendimiento sobre la temática. Estaba muy naturalizada. A nivel provincial es una temática que está muy naturalizada y que para eso hay que debatirla. Digo, lo que no se instala no se debate, lo que no se debate no se transforma. Totalmente. Ahora estamos en proceso de debate y de transformación de la temática. La realidad es que para eso lo único que nos queda son cuestiones audiovisuales o cuestiones de transmisión cotidiana. El grupo de Teatro Tobarangá, como otros medios, son ideales. Digo, la representación gráfica de la problemática es muy fuerte y es muy chocante a nivel social. Ver la representación que hizo Sofía, yo creo que sin lugar a dudas genera un impacto y genera un quiebre en la persona que lo vive de forma cotidiana. Nosotros, me acordaba, una vez hicimos una publicación, y ahora se está por hacer otra de características similares, sobre todos los índices. Todo es violencia de género cuando uno entiende la temática. Digo, el limitarte cómo te vestís, el uso del que te limite las redes sociales, un insulto. Más allá del golpe hay muchos otros ítems que generan. Hay varias categorías. Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos eso, yo recibí una cantidad de mensajes cuando fue la publicación en las redes y fue mi publicación en el estado de WhatsApp. Yo recibía muchos mensajes: pero Andrés, me pasa eso. Pero Andrés, yo no sabía que eso también es la misma problemática. Y ahí es cuando uno entiende que si uno no sociabiliza la información, que era lo que decía más temprano, si uno no transmite la información, si uno no cuenta, cuando uno por ahí no dimensiona que está viviendo una problemática de esas características, y uno tiene que entender, nunca es fácil para la mujer ir a realizar la denuncia. Totalmente. La mujer se siente muy sola, parte de la violencia es aislarla de su grupo familiar o de su grupo de amistades, entonces por ahí no tiene con quién transmitir lo que le está sucediendo, y para eso es que se crea un gabinete a nivel municipal donde están la compañera Nancy Costa, Cintia Galarza, bueno, etcétera, etcétera, donde se hace todo un proceso de contención, ¿sí? Nosotros trabajamos en conjunto con el hospital. Yo debo felicitar hasta cierta medida que todo esto sea transversal. Y ojalá se pueda lograr ampliar, que todos los actores sociales se sientan parte. Yo lo que le decía cuando hablaba con Rulo era la importancia de crear una mesa intersectorial, porque lo que hay que lograr es que todo se quede representado en un esquema de trabajo después mancomunado, donde todos los sectores de la sociedad sepan cuál es la responsabilidad de la municipalidad respecto a la temática, cuál es la responsabilidad del hospital respecto a la temática, cuál es la responsabilidad de la policía respecto a la temática y cuál es la responsabilidad de cada uno como ciudadanos respecto a la temática. Uno tiene que ser eje transformador de la temática y para eso uno tiene que concientizarse y formarse sobre la temática. Y Dani, la cuestión de género es muy sensible y una cuestión que sin lugar a dudas está en un espacio de debate amplio a nivel nacional. Pero hay muchas otras temáticas que nos tienen que llamar a trabajar de esta forma. Seguro. Los problemas alimentarios a nivel local nos tienen que consolidar como grupo de trabajo a nivel municipal. Todos los actores tenemos que tomar medidas. Te iba a preguntar eso justamente, discúlpame. El tema alimentario, en esta lo hablábamos fuera del aire, un ratito antes, se agudiza por ahí con el tema de que, por ejemplo, hay gente que no puede seguir haciendo sus chancas, que no puede. Sabemos que el Estado, tanto municipal, también el provincial hace lo suyo, el nacional. ¿Cómo se está trabajando esto? Porque sabemos, y lo decías recién vos,
hacías un parangón, digamos, ¿no? Decía, esto tiene que ser paliativo, tiene que estar un momento. Y lo decíamos con los comedores, por ejemplo, comedores y merenderos, particularmente, digo, porque en esta pandemia hay gente que decía, y no puedo salir a trabajar, no tengo para comer. Fue la excusa, que no sé si excusa, pero por lo menos la explicación en muchos casos, ¿no? Sí. Yo creo que hubo medidas acertadas por parte del gobierno nacional, sin lugar a dudas. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, fue una medida totalmente acertada. Digo, ¿qué hubiera sido de los ciudadanos sanroqueños que no tenían ningún ingreso y que no había una cuestión de estas características que los contengan? Para que vos tengas una idea, yo calculo que el dato ya lo tenías, en San Roque ingresó mediante el correo, sacando AUH, sacando todos los otros medios de cobro del IFE, 1.200.000 pesos por día durante el periodo de cobro. Es muchísima plata la que ingresó por día por IFE. Y eso circula a nivel local en el comercio. Exactamente, Dani, circula a nivel local. ¿Por qué? Porque los sanroqueños no podían trasladarse a Bellavista o a otros lados a hacer compras mayoristas. Consumían a nivel local, más allá del beneficio directo de Andrés Castilla, que cobró el IFE, estaba el beneficio del comerciante que iba e invertía sus 10.000 pesos en los comercios locales. Seguro. Yo no tengo ningún tipo de duda que hubo récord de venta en todos los comercios a nivel local producto de este ingreso familiar de emergencia. Y que ahora estamos en el segundo tramo y que va a haber un tercer tramo y que si Dios quiera... Probablemente esto se prolongue con otra modalidad, digamos. Y ahí es donde uno tiene que entender, soy militante político y me desespera cuando escucho a muchas personas que están en contra de los programas de ingresos familiares. Y digo, no se dan cuenta que ellos a la larga o a la corta son beneficiados de los mismos programas. Totalmente. El comerciante que está en contra del ingreso familiar de emergencia no se da cuenta que esa persona que cobra y que no tiene otro medio de ingreso va y consume en su comercio. Además de evitar una explosión social también. Además, exactamente. Porque eso es una cuestión explosiva. Sin lugar a dudas. Y respecto a los comedores, que es lo que vos decías, la finalidad de los comedores tiene que ser, eso era una frase que dijo Cristina en un momento, los comedores tienen que nacer para morir, digamos, es así. La idea es que el grupo familiar se desempeñe en su casa y se desenvuelva en su casa y pueda almorzar en su casa y que tenga los ingresos suficientes como para poder desarrollarse. Mientras que la Argentina no esté en condiciones de sustentar esto o garantizar esto, nosotros creamos a nivel local, y ahí también hay una decisión política de fondo y una pelea muy amplia del equipo de trabajo. Digo, yo estoy en contra de crear comedores por coyuntura. Digo, yo no coincido con que el municipio tenga que salir a abrir comedores en todos los barrios con la finalidad de que no existan o que después terminen sin funcionar o que después terminen con problemáticas. En el nivel local hay muchos comedores en funcionamiento. Hay muchos comedores en funcionamiento desde hace muchos años. No precisamente municipales, sino que municipales, son municipales, de vecinos, además, de vecinos, de iglesias evangélicas, de la iglesia católica, hay un merendero. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un proceso de fortalecimiento sobre lo que ya está constituido. Entonces, el día de mañana, si nos toca perder a nosotros las elecciones y asume otro gobierno municipal o lo que pasase, no va a haber una cuestión política que limite a los comedores sí y comedores no. Va a haber un proceso de fortalecimiento sobre los comedores existentes que cada gestión que venga de acá en más tiene que seguir el proceso de fortalecimiento porque no va a una cuestión política de fondo. Digo, con las iglesias evangélicas que nosotros trabajamos mancomunadas con los sistemas de comedores o con otras personas de la sociedad civil que tienen merenderos o comedores que nosotros fortalecemos, van a seguir existiendo. Y ni siquiera tienen afinidad política con nosotros y no nos interesa tampoco porque no es la finalidad una cuestión política, la finalidad es un proceso de fortalecimiento real donde se vea beneficiado a la población que no tiene medios para acceder a este mecanismo de, almuerzo. Perdón, a ver, quiero entender. Ustedes no crean los comedores, no crearon tampoco merenderos, sino que los fortalecen, apoyándolo, digamos, Quiero poner un ejemplo, Mario Leiva, en Barrio Costanera, es un comedor que existe hace muchísimos años. Sí. Y nosotros lo único que hicimos fue un trabajo, como él, pongo como ejemplo el de él, con muchos otros, de fortalecimiento. Nosotros le brindamos los insumos como para que él se desarrolle, no la totalidad de los insumos, sino gran parte de los insumos, para que él logre hacer la cocina, etcétera, etcétera. Él consigue la leña para cocinar por sí mismo. Y a contrapartida, ¿qué genera? Nosotros fortalecemos el comedor, le damos los insumos y él nos brinda un informe sobre la realidad de cada uno de los asistentes al comedor. Y ahí es donde todo toma sentido, Dani. Cuando Mario detecta un caso de violencia de género, él es el encargado de transmitirlo. Cuando Mario, que convive de forma cotidiana con los vecinos que se acercan al comedor, presencia un caso de violencia infantil, es el encargado de transmitirnos. Cuando él presencia una cuestión de abandono escolar o deserción escolar, él es el encargado de transmitirnos, y ahí nosotros hacemos un proceso de abordaje social. Bien. Ahí es importante. Claro. Ahí es cuando una política es real y es concreta. O sea, no es el comedor solamente para ir a comer, sino que también... No es el comedor para las fotos. Yo creo que nadie habrá visto una foto del intendente dándole la chocolatada a un chico, o mía dándole la chocolatada al chico, porque no es la finalidad. La finalidad no es el cartel, la finalidad es generar una política real de fondo. Claro. Y para eso hay que fortalecer lo que existe. Yo no
No coincido que haya que siempre que uno asume destruir todo y volver a reconstruir. Por eso la base tiene que ser generar políticas de fondo que nos trasciendan. ¿Política de Estado? Política de Estado, clara. Y destruir el paradigma de que creen que las gestiones municipales están solamente para resolver lo cotidiano o lo coyuntural y entender que no, aunque el gobierno municipal tiene que dar soluciones reales. Está bueno. Nosotros cuando planificábamos, hice un informe que se elevó a provincia también sobre la realidad educacional a nivel local. Bueno, como docentes, y Fabián también la deben comprender. La verdad que la provincia de Corrientes dio los resultados de las pruebas a aprender que las había hecho Mauricio Macri, había sido una de las provincias más castigadas respecto a los resultados. No solamente de los resultados de las pruebas a aprender, sino a nivel general sobre los niveles de deserción escolar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno plantea que no solo tiene que ser el municipio, ni siquiera es una responsabilidad propia del municipio, es una responsabilidad propia del gobierno provincial y del gobierno nacional también en mayor medida. Y ahí es cuando digo, y el municipio tiene que ser ajeno a esta realidad. Y el municipio tiene que todo el tiempo resolver el pasaje y resolver el medicamento y no se tiene que hacer cargo de la realidad también de transformar estas cuestiones Totalmente, sociales. Porque la educación es un elemento transformador, digamos. Exactamente. Nosotros lo que tenemos que tener el día de mañana son sanroqueños informados y aparte sabemos el excelente nivel de los docentes a nivel local. Digo, la escuela normal es un claro ejemplo de esto. Tuvieron competencias a nivel mundial donde siempre fueron premiados. Entonces no nos falta recurso humano, nos falta capacidad de trabajar en conjunto, capacidad de mancomunar esfuerzos, capacidad de entender el norte y fortalecerlo, exactamente. Nosotros creamos un programa de educación a nivel municipal que lamentablemente el COVID-19 lo frenó. Nosotros habíamos creado un programa de fortalecimiento, como dice Fabián, donde buscábamos clases de apoyo escolar gratuita para los alumnos de la escuela primaria, se iban a dictar en la biblioteca popular, donde había una mesa intersectorial que también tendría que ser parte de la toma de decisiones de esto, donde ya se le había transmitido a los rectores y directores de las distintas instituciones esta necesidad. Y después para la escuela secundaria, escuela primaria, un docente dicta para cualquiera de las materias. En la escuela secundaria es distinto, tenés que conseguir un profe de matemática, un profe de lengua, un profe de inglés, lo cual se hacía muy complejo. Entonces lo que habíamos programado era de forma bimestral o trimestral hacer clases de apoyo sobre técnicas de estudio. Entonces era a los chicos de secundaria que no les podemos enseñar materia por materia por una cuestión presupuestaria, la clase de apoyo. Le vamos a enseñar a estudiar. Le vamos a decir, así es el mecanismo de estudio, cómo hacer cuadros sinópticos, cómo hacer resúmenes, cómo hacer etcétera, etcétera. Es importante, digo, y ahí tenía que estar toda la sociedad en su conjunto trabajando. Los papis que tenían que trasladar a sus hijos con problemáticas de aprendizaje al esquema de fortalecimiento, las instituciones escolares y los actores de la sociedad civil, hasta el Instituto de Formación Docente poniendo a los profes o algunos profes que están en los últimos años como pasantía a disposición. Fíjense si no tenemos recurso humano y capacidad de desarrollar las distintas problemáticas. De hecho que sí, San Roque es muy rico en ese sentido. Y San Roque es muy solidario sobre todo. Seguro. Andrés, ¿cómo está trabajando? Hablaste de las distintas problemáticas, las distintas cuestiones. ¿Cómo está trabajando hoy con esta cuestión de aislamiento, más aislamiento, de distanciamiento social? ¿Tiene algún lugar específico? ¿Se conectan a través de redes, a través de teléfono, por ejemplo, con la gente cuando tiene la problemática y quiere denunciar o comentar? Nosotros estamos trabajando con personal reducido dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, atención al público. ¿Que funciona a media cuadra de la municipalidad? Funciona a media cuadra. Digo ya para... Exenazo. No puedo erradicar que le digan desarrollo social, sigue diciéndose la... Bueno, pero aguanta. No, funcionamos ahí, seguimos con la atención al público. La verdad es que los trámites de ANSES se están realizando. Nosotros pusimos un compañero encargado de todo lo que sea la tramitación de los distintos expedientes de ANSES. Hay un nuevo delegado a nivel local, digamos en Goya, que es la UDAI que nos corresponde a nosotros, por lo cual nosotros una vez a la semana o cada 15 días llevamos todos los papeles y la documentación que se consigue a nivel local, y a futuro van a empezar a trabajar viniendo haciendo los recorridas como las hacían antes una vez al mes. Así que estamos con el trabajo, no diría normal en su 100%, pero en un 60-70% estamos trabajando. Obviamente hay personal de riesgo dentro del esquema municipal que no puede cumplir horarios se ve incluido. Y por supuesto activo. a través del teléfono también están a través del teléfono, acostumbrándonos a hacer Zoom con la gente de Nación o de provincia y bueno, ayornándonos con estas cuestiones ajenas a la realidad. Claro, este trabajo, por último, este trabajo interinstitucional del que hablabas, interdisciplinario. Por ejemplo, si alguien, vamos a suponer, la policía detecta un caso de supuesta, vamos a hablar en supuesto primero, violencia de género, va alguna mujer, denuncia, llaman, o sea, el número de teléfono de la policía. ¿Hay una conexión, digamos, casi permanente o automática en el caso de que...? Sí, tiene una conexión permanente. Yo lo que decía era justamente, nosotros la mesa intersectorial todavía no pudimos generar nunca una reunión de estas características, probablemente por el COVID-19, que nos impediría llamar a todos los actores sociales a hacer esto. Pero similar a lo que se había hecho con el Día del Niño, llamar a todos los actores sociales y decirle, esto es transversal, tenemos que solucionarlo entre todos o dar una motivación entre todos a esto.
lo mismo sucede ahora con la cuestión de género. No nos podemos sentar entre todos los sectores sociales que yo quería que participen de esto a planificar. Lo que yo quiero, Dani, es que se genere un manual sobre la temática. Ah, está bueno. Donde vos digas, las funciones de la Municipalidad de San Roque respecto a la temática de género son estas. La policía son estas, y donde haya un circuito claro. No, o sea, porque, una suerte de protocolo, como una suerte de protocolo, exactamente, abordaje. ¿Sabes lo que pasa? Que las denuncias las recibe la Municipalidad de San Roque a través de los distintos puntos, la puede recibir el intendente mismo, que recibió muchas denuncias por violencia de género, las puedo recibir yo como secretario, las puede recibir el comisario, las puede recibir un oficial que está en la mesa de entrada, las puede recibir un bombero voluntario y las puede recibir un vecino, como pasó hace poco. Porque la persona que está, a lo mejor que tiene una sola posibilidad de llamar por teléfono, enviar un mensaje, y capaz que fue a la persona a poner, no fue al secretario de Desarrollo Social, fue al agente de la policía. Y ahí tiene que haber algo, porque si no se malogra. Claro, exactamente, tiene que haber un manual claro de acción, digamos. Mirá que ahora tenés que ir a la policía, o mirá que una vez que entra en el sistema del municipio sobre las cuestiones de género, ya el proceso se desarrolla por sí mismo solo. Claro. Las compañeras saben todo el desarrollo que se tiene que hacer. Claro. Pero estaría bueno que eso esté explícito. Estaría bueno que todos los actores sociales sepan cómo va a funcionar el sistema sobre la temática de género. Está bueno. Y estaría bueno que no solo sea sobre la temática de género, sino que sería sobre distintas problemáticas. Claro, uno tiene que generar un plan de acción sobre las cuestiones transversales. Digo, el hambre a nivel local es una cuestión transversal, no es solamente propiedad del municipio, y todos tenemos que actuar en base a ello. Totalmente. La cuestión de género es una cuestión transversal, la cuestión educativa es una cuestión transversal. Yo creo que es momento que haya un proceso de maduración social donde, digamos, más allá de las banderías políticas, acá tenemos que trabajar entre todos. Y el claro ejemplo fue Mohamed, presentó el programa de adecuación, de adhesión a la ley Micaela. Una ley fundamental para la formación de todos los actores sociales, o sobre todo los institucionales, respecto a la temática de género. Y la aprobación fue unánime. Claro. Aprobaron todos los sectores políticos la ley Micaela. Todos entendieron la gravedad de la problemática y la necesidad de un proceso informativo, porque eso obliga a los tres poderes del Estado a formarse sobre la temática de género: ejecutivo, legislativo y judicial. Y es fundamental, porque es lo que yo te decía recién. Yo como secretario tengo que estar formado sobre la temática, si no, mi subsecretaria tiene que estar formada, y el encargado de mesa de entrada de mi secretaría tiene que saber sobre la temática, tiene que saber cómo reaccionar, tiene que saber cómo sobrellevar la situación, tiene que saber cómo traspasar la situación a quien corresponda. Pero porque cuando llegó esa persona a esta instancia ya puede ser la última, y si no se optimiza la cuestión puede ser fatal. Exactamente. En muchos casos terminó siendo, vos ves en Buenos Aires mismo, denuncié tantas veces. Por eso es importante. Yo creo que ahí tenemos una gran ventaja, que somos una comunidad pequeña en gran medida, y que por ende tenemos la capacidad de relacionarnos de forma cotidiana. Por ende podemos establecer un programa de estas características donde haya una interrelación constante. Claro. No soy provincia de Buenos Aires, no somos provincia de Buenos Aires, que se va a hacer imposible un programa de esta magnitud y llamar a todos los actores sociales. Nosotros sí tenemos la capacidad. Y ahí es donde yo siempre le decía a los chicos de la Secretaría: piensen que acá la decisión política es inquebrantable respecto a que nosotros venimos para transformar la realidad social. Nosotros venimos para dejar cuestiones de fondo. Nada a ustedes los va a limitar para transformar esta realidad, siempre y cuando proyecten cuestiones que sean en este sentido. Tienen la viña del señor intendente municipal. Entonces, ¿qué nos limita? No, claro, no limita la incapacidad. Seguro. Hay que pensar que nosotros somos agentes transformadores y que ahora tenemos la enorme responsabilidad de dar soluciones. Perfecto. Por último, también los Juegos Culturales pasó por parte de la responsabilidad, hubo mucha repercusión lo de Danilo, la participación de mucha gente. Agradezco al señor Fabián Alegre particularmente. Marcos hizo un nuevo esquema, ojalá pasaron distancia, ojalá sigan pasando distancia, ojalá se pueda hacer sobre los Juegos Culturales una cuestión mucho más integradora y con un desarrollo más eficaz. Yo creo que lamentablemente ahora también el COVID-19 hizo un esquema distinto de los Juegos Culturales. Muchos municipios no se pudieron adherir. Siempre el tema de la conectividad es una problemática. El internet es necesario porque eso se hizo a través del Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a más allá del canal local. Claro. Y el Facebook también que seguían mucho. Exactamente, así que se termina convirtiendo en una cuestión muy, muy esencial. Me pregunta Tito, nada que ver, o sea, no con la realidad local, pero me dice a nivel provincial, su hermana hizo una serie de denuncias en Corrientes Capital y nunca le dieron artículo. ¿La denuncia es el medio más eficaz, se cree? ¿O por ahí se comienza? Sí, la denuncia. Vos que más o menos estás en el tema, digamos. Sí, la denuncia siempre es el medio más eficaz. Yo siempre digo, acérquense a las direcciones de género. No todos los municipios tienen dirección de género. Nosotros creo que fue una decisión también acertada al intendente cuando asumimos la gestión, crear la dirección de género. Acérquense, porque es lo que yo te decía, si no hay una capacitación sobre los distintos interlocutores sobre la temática, la denuncia habrá tomado un cabo dentro de alguna comisaría, y si él no está formado sobre la temática, posiblemente la descarte por sí solo, ni siquiera la traslade al oficial o al encargado. Entonces siempre cuando uno va tiene que buscar lugares empáticos a la hora de transmitir la información, y creo que siempre las direcciones de género municipales o la dirección de género a nivel provincial son lugares correctos para ir para transmitir, porque ya tienen un plan de acción generado.
Bueno, Andrés, te agradezco mucho el tiempo, fuiste muy amable. Sí, muy preciso,